identificado una gran cantidad de familias de receptores de la inmunidad innata que hace 10, 15 años no se sabía ni que existían. Y además se han identificado también estas cosas que están acá, que son las proteínas mediadoras que median la señalización del reconocimiento de receptores, ¿sí? Entonces la célula innata lo que tiene que hacer es integrar las señales, decodificar el mensaje que envía el receptor a través de su señalización y poner en marcha un programa genético que le va a permitir expresar una determinada cantidad de proteínas para poder llevar a cabo sus mecanismos efectores. Entonces, bueno, acá vemos cómo hay un receptor de la inmunidad innata que se llama TLR, es una familia de receptores, hay muchos TLR, como vamos a ver dentro de un rato, y acá vemos un patógeno, es una bacteria que tiene algunas proteínas o glicoproteínas de superficie, y como ven, el receptor está reconociendo de forma específica un motivo de esa proteína de superficie que se encuentra en el patógeno. Entonces acá empiezan a aparecer ya palabras nuevas, PAMs y PRRs, ¿sí? PRRs, estas siglas derivan del inglés, y PRR es el conjunto de los receptores de la inmunidad innata, ¿sí? Las características que tienen los receptores de la inmunidad innata son bien diferentes a las de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Hay una gran variedad, pero los de la inmunidad innata van a ser siempre los mismos y no van a cambiar, a diferencia de los receptores de la inmunidad adaptativa que van a cambiar y se van a estar adaptando constantemente ante un nuevo patógeno. Entonces, PRR son los receptores innatos y PAMs son las moléculas de los patógenos que son reconocidas por los receptores, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo bien qué es lo que significa esa sigla. Viene de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Son patrones moleculares. Este TLR que está acá, este receptor, siempre va a reconocer el mismo ligando. Su especificidad de ligando no va a cambiar a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces, como les dije, los receptores, los PRR, son los conjuntos de los receptores innatos. La sigla viene de los receptores que reconocen patrones. ¿Cuáles patrones? Los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que habíamos discutido los diferentes mecanismos efectores de la inmunidad innata, habíamos visto fagocitosis, la lisis osmótica mediada por el sistema de complemento, apoptosis por las células natural killer, opsonización por una gran variedad de moléculas, dentro de ellas las moléculas del sistema del complemento. Pero entonces, para que estos mecanismos efectores se pongan en marcha, cuyo objetivo es mediar la eliminación de patógenos, entonces primero hay que reconocer a esos patógenos y decodificar las señales. Y la clase de hoy va a ser sobre esta parte, sobre cómo se reconocen los patógenos, cuáles son los receptores involucrados, cuáles son los patrones moleculares que reconocen estos receptores y cómo hace la célula para decodificar la señal enviada por este reconocimiento para que luego se pongan en marcha estos mecanismos efectores. Bueno, entonces dijimos que tenemos PAMs, son los patrones de los patógenos, están acá los patrones de los patógenos, pero además la inmunidad innata reconoce otras cosas, no es lo mismo, estuvimos hablando algo la clase pasada. Reconoce peligro o reconoce daño. Daño de nuestro propio organismo, ¿sí? Cuando hay alguna lesión tisular, muerte celular, el sistema inmune es capaz de reconocer ese daño a través de del reconocimiento de moléculas que significan peligro, algo no está bien, está pasando algo, ¿sí? Ese daño puede provenir de un patógeno. Hay patógenos que matan células, que generan un daño en los tejidos cuando migran, cuando se mueven, ¿sí? O puede ser independiente de un patógeno el daño. Puede ser, por ejemplo, en una respuesta inflamatoria como la que llamamos
se conoce como estéril, o sea, cuando hay una respuesta inflamatoria en ausencia de patógeno, ¿sí? Como por ejemplo, cuando tenemos un esguince. Cuando tenemos un esguince hay daño muscular o a nivel de los tendones y hay una respuesta inmune que se desencadena en consecuencia de ese daño muscular. Y por eso hay una inflamación, hay una respuesta inflamatoria, hay hinchazón, y el sistema inmune pone en marcha mecanismos que van a apuntar a la reparación de esos tejidos, ¿sí? Entonces, también es capaz de reconocer moléculas asociadas a daño y o peligro. Esta sigla que acá, como ven, es igualita, PAMS y DAMPS, viene de patrones moleculares asociados a, yo le digo daño, pero en realidad viene del inglés que significa danger, que es peligro, ¿sí? Y el peligro en general está asociado con el daño, la muerte, la disfunción celular. Bueno, y por último tenemos este nuevo grupo de patrones moleculares reconocidos por los receptores de la inmunidad innata que se llaman los MAMS. Los MAMS son porciones moleculares reconocidas por la inmunidad innata, pero que provienen de la microbiota. Ayer estuvimos hablando de la microbiota y de sus funciones a nivel del sistema inmune innato. Habíamos dicho que la microbiota es capaz de reconocer patógenos y responder a ese reconocimiento. Y una de las cosas que hace es producir moléculas, expresar nuevas moléculas que van a ser reconocidas por el sistema inmune innato y van a llevar una señal, van a llevar un mensaje explicando que la microbiota reconoció ese patógeno para que el sistema inmune se ponga en marcha más rápidamente. Entonces, al conjunto de las moléculas que son reconocidas por el sistema inmune innato, pero que provienen de la microbiota ante la presencia de un patógeno, se las conoce como MAMS. Entonces, esto no significa que el sistema inmune innato esté reconociendo todo el tiempo las moléculas de la microbiota. Cuando estamos en homeostasis, cuando hay un equilibrio, el sistema inmune innato sabe que la microbiota está ahí, pero no reacciona, ¿sí? Las moléculas que empieza a producir la microbiota es porque reconoce al patógeno, ¿sí? Empieza a producir algunas moléculas en respuesta al reconocimiento, que normalmente no están, ¿sí? Para que no se piensen que está reconociendo los motivos de la microbiota de forma permanente. Bueno, características de estos patrones moleculares, de cualquiera de ellos, son motivos conservados, ¿sí? ¿Por qué les parece que los patrones moleculares que eligió la inmunidad innata para detectar tienen que ser conservados? Conservados significa que el patógeno no puede cambiarlos a lo largo de su vida. ¿Qué pasaría si el sistema inmune innato reconoce una molécula de un patógeno y el patógeno deja de producir esa molécula y se pone a producir nuevas moléculas? ¿Qué le pasaría al sistema inmune innato? No reconocería. El sistema inmune innato no puede cambiar sus receptores, ¿sí? Una de sus características es, como dijimos, que viene de innato, tenemos todas los componentes del sistema inmune innato desde el nacimiento. Y eso no se cambia a lo largo de nuestra vida, no se cambia a nivel celular y ni siquiera tampoco a nivel molecular, ¿sí? Entonces, como dijeron ahí, si deja de expresar la molécula que está reconociendo el patógeno, el sistema inmune innato no lo puede reconocer, ¿sí? Entonces, la clave de todo esto es, el sistema inmune innato sabe que no puede cambiar. Para eso está el adaptativo. El adaptativo sí cambia todo el tiempo, ¿sí? Pero él sabe que no puede cambiar. Entonces, la estrategia que elige es detectar moléculas que el patógeno no puede cambiar, porque si las cambia, su sistema de reconocimiento empieza a fallar, ¿sí? Entonces, ¿cómo son esas moléculas? ¿Cómo puede hacer el sistema inmune innato para elegir moléculas
de las cuales el patógeno no pueda prescindir. Bueno, elige moléculas que son esenciales para su supervivencia, ¿sí? Entonces el patógeno no puede dejar de producirlas y esas van a ser las que van a ser reconocidas por el sistema inmune, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que son estructuras conservadas en los patógenos y, por supuesto, algo esencial es que estas estructuras, estos PAMs, voy a ver si puedo arreglar. ¿Quieren que arregle esto o seguimos así? Sí. ¿Seguimos? Estas estructuras de PAMs que provienen de los motivos de patógenos reconocidos por la inmunidad innata, una de sus características fundamentales es que estén en los patógenos y no estén en nuestras células, ¿sí? Porque ahí, ¿qué pasaría? Empezaríamos a reconocer nuestras propias células a través del sistema inmune innato. Entonces, característica número 1, conservadas. Son conservadas porque son esenciales para su supervivencia, ¿sí? Y además están presentes solo en los patógenos, no están presentes en nuestras células, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a buscar proteínas particulares, motivos carbohidratos particulares, material genético particular, ¿sí? Material genético que no esté presente en nuestras células. Con respecto a las células, a los patrones asociados a daño, ¿qué es lo que reconoce el sistema inmune innato? Reconoce nuestras propias moléculas. ¿Pero qué tipo de moléculas reconoce? Reconoce moléculas que normalmente están escondidas. El sistema inmune innato, en una situación de equilibrio, no va a reconocer. Son moléculas que, a consecuencia de un daño celular, van a ser liberadas al exterior, al medio extracelular, y van a poder ser reconocidas por el sistema inmune innato, ¿sí? Ejemplos de este tipo de moléculas son el ácido úrico, el ADN de nuestras propias células, ¿sí? Que normalmente está en el núcleo y está escondido para el sistema inmune, y también ATP y bueno, y algunos otros también. Estos son como los más característicos. Entonces, moléculas que están presentes en nuestras células, pero que no están accesibles al sistema inmune innato, y sí se vuelven accesibles con una muerte celular. Bueno, y por último tenemos la microbiota, que, como les decía, esta microbiota que va a poder reconocer patógenos, va a empezar a producir moléculas particulares que en ausencia de patógeno no producía. Y esas moléculas van a ser reconocidas por el sistema inmune innato, es lo que dice acá, ¿sí? Entonces, un poco que entiendan que el concepto es que en presencia de patógeno pasan cosas diferentes, ¿sí? Cosas diferentes, y eso es lo que reconoce el sistema inmune innato. Bueno, del lado de los receptores entonces dijimos que se abrevian como PRRs, lo pueden ver así. Y hay una gran variedad de receptores. Todos estos receptores están presentes en el sistema inmune innato y no están presentes en el adaptativo. Ahora, hay una gran variedad de receptores y muchas células expresan muchos receptores diferentes. No es que solamente los macrófagos van a producir un tipo de receptores y las células dendríticas otro tipo, no. Y la expresión de estos receptores cambia con diferentes estímulos. Puede cambiar con citoquinas proinflamatorias, se aumenta en presencia de patógenos, aunque siempre están expresados. Entonces, todo eso, la gran heterogeneidad que hay
no solo de receptores, sino de su expresión en diferentes células del sistema inmune innato, así como la modulación de su expresión, hace que todo este sistema sea bastante complejo, ¿sí? No es simple, no es como un linfocito B, que el linfocito B tiene un único anticuerpo, expresa un único anticuerpo con una única especificidad y ningún otro linfocito B lo va a expresar. Esto es un poco más complejo y bueno, y por eso es también un poco más difícil de comprender. Entonces, las características de estos receptores son variadas porque hay varios tipos de receptores. Tenemos receptores que son expresados a nivel de la membrana, como el que vimos en el dibujo de la primera diapositiva. Tenemos receptores que son intracelulares y que se encuentran en el citosol de la célula innata. O tenemos receptores intracelulares que son membranarios y se encuentran en las membranas del interior de la célula. Y tenemos también receptores que son secretados, como tenemos acá. El MBL, por ejemplo, que estuvimos viendo ayer con el sistema de complemento en la vía de las lectinas, es un receptor innato que es secretado, ¿sí? Estos receptores tienen altísima especificidad. Eso es lo que garantiza que no haya una reacción cruzada con motivos moleculares de nuestras propias células, ¿sí? O sea, son altamente específicos. Pero su especificidad, como dice acá, es limitada. ¿Qué significa que sea limitada? Que va a ser siempre la misma. Y esa es la gran diferencia con la inmunidad adaptativa, ¿sí? Esa especificidad, desde que nacemos, el receptor TLR1 va a reconocer lo mismo hasta el día en que nos muramos, ¿sí? Siempre va a ser la misma. No tiene la capacidad de cambiar, de hacerse mejor, de tener más afinidad. Eso sí lo hace la inmunidad adaptativa, no lo hace la inmunidad innata. Por eso es que hay muchos tipos de receptores, porque como los receptores no cambian, su especificidad va a ser siempre la misma, entonces el sistema inmune innato dice, bueno, entonces con 3 o 4 receptores no me va a dar, voy a tener una batería enorme, diferentes tipos de receptores dentro de las clases de receptores, voy a tener varios, para poder garantizar el reconocimiento de moléculas diferentes derivados de patógenos, derivados de daño y derivados de la microbiota. Entonces, todos estos receptores, como dijimos, están expresados en las células del sistema inmune innato, pero no de forma exclusiva, o sea, no significa que solamente el TLR1 esté en las células natural killer, no. Y como les dije, dependiendo de la situación particular, dependiendo del tipo de infección, dependiendo del tipo de patógeno, dependiendo del tipo de estímulos y de la respuesta inflamatoria, su expresión puede cambiar, puede aumentar, puede disminuir. Aunque hay algunos receptores innatos que están mayoritariamente presentes en determinados tipos de células. Y eso lo vamos a ver cuando sea el caso. Entonces, son receptores codificados por la línea germinal. Eso significa que están en nuestro ADN, ¿sí? Y no va a cambiar. Van a ser siempre los mismos, ¿sí? Ustedes después van a ver cuál es el proceso de generación de anticuerpos que no tienen nada que ver con él. Y bueno, y luego tiene una distribución no clonal. Eso significa que hay muchos receptores expresados en diferentes células y los receptores son idénticos. El TLR1 que esté en una célula natural killer va a ser el mismo TLR1 que reconoce exactamente lo mismo que esté en un macrófago, ¿sí? Siempre va a ser igualito. Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores. Vamos a ir viendo las principales familias de receptores. Una es los TLRs, otra es CLRs, otra es NLRs, vamos a ver bien de dónde salen las siglas. Otros son los receptores RIF, ¿sí? Y esa variedad de receptores, muchos, no todos, pero muchos, desencadenan cascadas de señalización al reconocer su ligando, ¿sí? Y entonces, esas cascadas de señalización
va a repercutir en la inducción de moléculas proinflamatorias para potenciar la respuesta inflamatoria. Esto va a repercutir también en el reclutamiento de leucocitos, porque el sistema inmune innato va a empezar a producir quimioquinas que le permite reclutar más leucocitos al sitio de infección. Y además algunos de estos receptores ayudan a captar los patógenos. Se unen y pueden endocitarse y se endocitan con el patógeno y entonces permiten por un medio alternativo la entrada del patógeno a la célula innata. Pero hay una característica, como les dije, es una gran heterogeneidad de receptores, las propiedades son variadas entre todas estas familias, dentro de una misma familia no todos se comportan de la misma forma, hay cosas que recién se están empezando a identificar, a descubrir, entonces hay de algunos tipos de receptores es un poco una caja negra. Bueno, entonces acá, como les decía, es otro dibujo donde muestra un poco las características que ya veníamos hablando. De este lado muestra los receptores innatos y de este lado muestra los receptores adaptativos, ¿sí? Habíamos dicho que la distribución de los receptores innatos es no clonal, mientras que la de los anticuerpos sí es clonal. O sea, ¿qué significa esto? Que un clon de células T va a tener siempre el mismo receptor y ese único receptor, no otro, ¿sí? O sea que voy a tener un conjunto de células que derivan todos de la misma con el mismo receptor. Lo mismo pasa para los anticuerpos y para la secreción de anticuerpos. Sin embargo, acá en una célula puedo tener varios receptores, todos los receptores van a reconocer exactamente lo mismo y hay heterogeneidad de expresión. Acá, por ejemplo, hay 4 receptores, estos 4 no van a estar presentes en la misma cantidad, ni van a estar presentes todos en todas las células del sistema inmune innato. Entonces eso hace que algunas células del sistema inmune innato tengan mayor capacidad por reconocer algunos patógenos que otras. Bueno, entonces, receptores membranarios. Receptores membranarios, entonces. Diferentes tipos de receptores membranarios. Los TLRs. Los TLRs vienen del receptor de tipo TOL, ¿sí? Fueron descubiertos, identificados por primera vez en Drosophila melanogaster, y luego se vio que también estaban en todos los vertebrados y que participaban como elementos de las defensas de reconocimientos de patógenos, ¿sí? Entonces, receptores de tipo TOL es Toll-like receptors, y ahí viene la sigla, y son receptores que están en la membrana. Todos ellos están anclados en la membrana. Hay muchos tipos de TLRs, como se ve acá, TLR1, 2, 3, hasta el 9. ¿Sí? Ellos tienen características diferentes y reconocen motivos de patógenos diferentes. Son de los receptores de los que hoy se conocen más. Fueron los primeros en ser descubiertos y de hecho hay un premio Nobel en medicina que ganó el premio por su descubrimiento y su trabajo en los TLRs. Bueno, después tenemos los CLRs, estos también los vamos a ver y los vamos a discutir. Los CLRs, su sigla viene de los receptores de tipo lectina C, ¿sí? Ayer vimos un receptor lectina que estaba en el sistema del complemento. ¿Qué era lo que reconocían los lectinas? Reconocían carbohidratos, glúcidos, ¿sí? Entonces, estos receptores son receptores de tipo lectina, algunos de ellos son membranarios, la gran mayoría, otros son secretados al medio extracelular y reconocen entonces diferentes
motivos carbohidratos y cada uno tiene una especificidad diferente, ¿sí? Pero algo importante es que estos motivos carbohidratos solo están en patógenos y no están presentes en nuestras células. Bueno, y después tenemos algunos otros receptores que hacen un poco de todo. Los scavenger receptors los van a ver también traducidos como los receptores de barrido o barrenderos, porque se pegotean un poco a muchas cosas diferentes, ¿sí? Y también tenemos otros tipos de receptores que reconocen aminoácidos que están, aminoácidos modificados únicamente producidos por bacterias. Después vamos a ver los NLRs. Los NLRs vienen de los receptores de tipo Node, Node Like Receptors, ¿sí? Receptores de tipo Node. Estos receptores no están en membrana y se encuentran en el interior de las células del sistema inmune innato, principalmente en el macrófago y en la célula dendrítica. Estos son bastante específicos. Y bueno, reconocen una gran variedad de moléculas, las vamos a ver bien en detalle, y forman un complejo macromolecular que se conoce como inflamasoma, ¿sí? Porque está asociado al inicio de la respuesta inflamatoria. Luego vamos a hablar de los RLRs, los receptores de tipo RIB, ¿sí? Que reconocen básicamente ARN proveniente de virus, también están en el interior de la célula, lo vamos a ver más en detalle, y luego vamos a ver algunos otros sensores de ADN citosólico derivado de bacterias o de virus, y en particular vamos a hablar de STING y GAS, que es un mecanismo celular que está bastante bien definido. Bueno, y por último tenemos los solubles, los receptores que son secretados al medio extracelular. Hablamos entonces del sistema del complemento ayer, pero tenemos otras moléculas, ¿sí? Que son parecidas y que también participan en el reconocimiento de carbohidratos, como las proteínas surfactantes o también la proteína C reactiva. Todas esas son producidas por la célula y secretadas al medio extracelular. Bueno, entonces esta es una figura que muestra la gran variedad de receptores que una célula del sistema inmune innato puede tener. No significa, repito, que todas las células expresen todos los receptores, ¿sí? Sino que un poco la idea es mostrar la gran heterogeneidad y la vamos a ir viendo de a poco. Vamos a empezar viéndolos por los TLRs, que están acá están prácticamente todas las familias que vamos a ver. Pero bueno, la función más allá de la heterogeneidad de estos receptores, su función es, por un lado, asistir a la captación de microorganismos, ¿sí? Muchos receptores unen patógenos y al unir patógenos lo ingresan a la célula. No todos, pero muchos lo hacen, ¿sí? Desencadenan cascadas de señalización y con esa cascada de señalización se pone en marcha un programa genético en la célula innata que va a conducir a la expresión génica de determinadas proteínas. ¿Cuáles van a ser esas proteínas? Proteínas que participan en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Proteínas como quimioquinas que van a ayudar al reclutamiento de las células, que van a prender los mecanismos efectores, que van a dirigir a la célula de que tiene que actuar los mecanismos efectores de la inmunidad innata, como por ejemplo lo que vimos ayer con las células natural killer. Los receptores activadores le indican a la célula natural killer que tiene que actuar y que tiene que liberar su maquinaria apoptótica hacia una célula blanca. Y por último, va a permitir que se inicie la inmunidad adaptativa. Si no existe este reconocimiento, estas señalizaciones, esta integración de señales, la inmunidad innata no podría ir a interactuar con la inmunidad adaptativa y iniciar su activación y decirle cómo tiene que adaptarse según el patógeno al que se encuentra. Entonces vamos a empezar por los TLRs.
Dijimos que los TLR, como ven, vamos a ver esta figura, están todos anclados a membrana, pero algunos están en la membrana plasmática, como estos que están acá, y otros están en las membranas endosomales, ¿sí? Así que siempre son membranarios. Y sea como sea, estén en la membrana plasmática o en la membrana endosomal, ustedes ven acá que tienen un dominio citosólico que es un óvalo, ¿sí? Ese óvalo siempre está hacia el lado del citosol, ¿sí? Eso es importante porque este que está acá va a ser el dominio de señalización y la señalización transcurre en el citosol con la activación de diferentes proteínas que se va dando de forma secuencial. Entonces, dijimos que son receptores de membrana y estos receptores no se encuentran solos, sino que siempre se encuentran bajo forma de dímeros, ¿sí? Esos dímeros pueden ser homodímeros, o sea, dos copias del mismo receptor se asocian, ¿sí?, formando un dímero, o pueden ser heterodímeros, o sea, copias diferentes, un receptor TLR1 con el TLR2 se juntan, ¿sí?, y son un dímero, ¿sí? Eso depende de los tipos de TLRs. Por ejemplo, el caso es el TLR1 solo no existe, existe siempre acoplado con el TLR2. Sin embargo, el TLR4 existe como dímero y no se junta con ningún otro. Eso depende de cada uno de los TLRs. Entonces, tenemos un dominio extracelular, ¿sí?, que este dominio va a estar o hacia el exterior de la célula, en el caso de que el TLR esté en la membrana plasmática, o va a estar hacia el interior del endosoma, en caso en que esté en la membrana endosomal, ¿sí? Y luego tenemos un dominio transmembrana, por supuesto que es el que ancla estas proteínas a membrana, y un dominio citosólico, el óvalo, esté donde esté el receptor, en la membrana plasmática o en endosomal, el óvalo siempre va al citosol porque es el dominio de señalización, ¿sí? Entonces, estos dominios de reconocimiento de patrones moleculares derivados de patógenos tienen características estructurales y bioquímicas similares, ¿sí? Tienen dominios similares, un dominio ricos en leucinas. Por eso ustedes van a ver que los TLR siempre se esquematizan de la misma forma, porque todos comparten dominios estructurales y funcionales, ¿sí? Y bueno, y el dominio citosólico es el dominio señalizador o activador, ¿sí? Y lo que hace es unir proteínas citosólicas, mediadores citosólicos para activar las vías de señalización. Este dominio es altamente conservado en todos los TLRs, ¿sí? Lo que cambia en los diferentes TLRs en general, la mayor parte que cambia, es la parte que reconoce a las moléculas derivadas de patógenos, a los PAMs, pero este dominio es altamente conservado. Bueno, y entonces acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un dibujo en el que muestra, a ver, en este dibujo se eligió representar con esta forma a los receptores TLRs y como ven todos son parecidos y el dominio citosólico lo representan todos muy parecidos porque el dominio citosólico es conservado, mientras que este, a pesar de tener una estructura igual, lo muestran en diferentes colores para que entendamos que son diferentes tipos de TLR porque están reconociendo diferentes moléculas derivadas de patógenos. Entonces le decía, por ejemplo, el caso del TLR1 siempre se asocia una copia del TLR1 con una del TLR2, ¿sí? El TLR1 no existe solo, no existe como homodímero, siempre es un heterodímero. Pero el TLR2 se puede acoplar consigo mismo y puede existir como homodímero,
El TLR4 solo existe como homodímero, el TLR5, el TLR2 se puede juntar consigo mismo, con el 1, y también se puede juntar con el 6, ¿sí? Y luego tenemos todos los receptores endosomales que están en el interior celular, que son homodímeros, solo se juntan consigo mismo, 3, 7, 8 y 9. Así que recuerden que es el TLR2 que se puede juntar con varios, ¿sí? Entonces, ¿qué moléculas reconocen que vienen de los patógenos? Bueno, variadas. Por ejemplo, el TLR4 es uno de los modelos más utilizados y se utiliza sobre todo en experimentos como para poder identificar vías de señalización y diferentes efectos causados por TLRs, porque es un modelo, el TLR4 fue uno de los primeros en descubrirse y además es un modelo que se conoce muy bien, por eso lo pueden ver en varios artículos. Reconoce moléculas glicosiladas y que también están asociadas a lípidos bacterianos, el lipopolisacárido, ¿sí? LPS es lo que dice ahí. No reconoce un solo tipo de lipopolisacárido, reconoce diferentes lipopolisacáridos derivados de diferentes bacterias. Después el TLR5, por ejemplo, reconoce flagelina. ¿Qué es la flagelina? ¿Se acuerdan? ¿A qué le suena el nombre? Flagelina, flagelo, ¿sí? Es la proteína principal que constituye el flagelo de los patógenos flagelados, ¿sí? Hay parásitos protozoarios flagelados y hay bacterias flageladas, ¿sí? Esa es una característica, es una proteína que nosotros no tenemos porque nuestras células no son flageladas. Entonces, la flagelina que deriva del flagelo de los patógenos es reconocida por el TLR5. Después tenemos el TLR2, el TLR1 y el TLR6 que reconocen proteínas o péptidos que pueden estar glicosilados o asociados a lípidos. Lipopéptidos, como en el caso del 1,2 o el 2,6, y péptidos glicanos en el caso del TLR2 solo, ¿sí? Pero estas estructuras vienen solo de patógenos. Y bueno, y por último tenemos los receptores que están en la membrana endosomal, y en esa membrana endosomal, si leemos lo que dice acá, tenemos ARN, ARN, ARN y ADN. Este reconocimiento de ARN o de ADN es derivado de patógenos, y estos receptores los reconocen de forma muy particular y los diferencia de nuestro propio ARN y de nuestro propio ADN, ¿sí? Por ejemplo, se reconoce ARN doble cadena. El ARN doble cadena es característico de un tipo de virus y no existe en nuestras células. Se reconoce DNA CpG, que es un ADN que está hipermetilado y que está presente únicamente en bacterias. Nuestro ADN no tiene ese tipo de modificaciones, ¿sí? ¿Y por qué les parece que el sistema inmune innato a través de los TLRs eligió reconocer material genético en un endosoma? ¿Por qué no lo reconoce acá? ¿Por qué no son todos membranarios? Exacto, porque es material genético. El material genético está en el interior de los patógenos. Y una vez que entran a la célula, liberan el material genético porque tienen que replicarse, ¿sí? O sea, el material genético no es accesible desde afuera, desde el exterior del patógeno. Entonces, el razonamiento es que todo lo que está acá en la membrana plasmática, ¿sí?, de los TLRs, está reconociendo moléculas que están en la superficie del patógeno, no en el interior, en la superficie, o que son producidas y liberadas por el patógeno, ¿sí?, moléculas secretadas por el patógeno, eso también.
Pero los receptores que están en la membrana plasmática no van a reconocer moléculas que están en el interior del patógeno. ¿Cuándo van a reconocer las moléculas que están en el interior del patógeno? Cuando el patógeno entre a nuestras células y las libere, por diferentes razones. O porque lo matamos o porque él mismo necesita continuar con su ciclo de vida para replicarse, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de este tipo de material genético, estamos hablando de patógenos que son intracelulares, virus, bacterias, parásitos, y que cuando se replican, su material genético queda accesible para que pueda ser reconocido por el sistema inmunitario a través de los TLRs endosomales. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto del reconocimiento. Vimos más o menos cuáles son los ligandos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa una vez que estos TLRs reconocen a sus ligandos, a los patógenos. Dijimos que tenemos TLRs en la membrana plasmática y TLRs en la membrana endosomal, ¿sí? Vienen los patógenos, en este caso primero entran, se forma un endosoma, liberan el material genético, se reconoce, y en este caso son moléculas todas que están presentes en el exterior, en la superficie de los patógenos. Lo reconoce, y al reconocerlo, el dominio de reconocimiento va a generar un cambio conformacional en el receptor, ¿sí? Un cambio conformacional en esta molécula que le va a avisar al dominio citosólico que tiene que empezar a funcionar y a lanzar la cascada de señalización, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el dominio citosólico es reclutar proteínas mediadoras que se conocen como proteínas adaptadoras, ¿sí? Porque se asocian al dominio citosólico. Esta asociación se da luego del reconocimiento, luego de ese cambio conformacional. Entonces se asocian estas proteínas adaptadoras, y estas proteínas adaptadoras son normalmente quinasas. En algunos casos, les vamos a ver, pueden ser algunas fosfatasas, pero en la mayoría de los casos son quinasas que van a fosforilar a otras proteínas y que se van a activar por fosforilación. Ayer estuvimos viendo cómo el sistema de complemento se activa por proteólisis, ¿sí? Por hidrólisis de los propios componentes. Acá es por la fosforilación. Entonces, toda esa cascada mediada por la fosforilación va a concluir en algo, y ese algo es activar factores de transcripción. Esas proteínas están presentes en el citoplasma de nuestras células, de las células del sistema inmunitario, pero están presentes de forma inactiva, ¿sí? Entonces, se van a activar. ¿Y cuál es la función de los factores de transcripción? ¿Qué hace un factor de transcripción? El factor de transcripción asiste a la transcripción del ADN, como dice el nombre, ¿no? Entonces, se activa el factor de transcripción, se transloca al núcleo, que es donde va a encontrar el ADN, y ese factor de transcripción se va a asociar a determinadas secuencias promotoras del ADN. No se va a asociar a cualquier lugar, porque ese factor de transcripción va a tener la función de indicar la transcripción de genes, pero no de cualquier genes, de los genes que participan en la respuesta inmunoinflamatoria, ¿sí? Como dijimos, citoquinas, quimioquinas u otro tipo de moléculas pueden inducir más expresión de los propios TLRs, ¿sí? Entonces, estos factores de transcripción ya estaban presentes, pero inactivados, se activan como consecuencia de todas estas cascadas, se translocan al núcleo, se asocian a sus secuencias promotoras y comienza la transcripción génica en la célula innata, dando lugar a citoquinas inflamatorias, a moléculas de adhesión endotelial que les va a permitir
salir del endotelio, migrar a quimioquinas para reclutar más leucocitos, y también va a producir, esto es una citoquina, interferón de tipo 1, ¿sí? IFN significa interferón. Esa es una citoquina y hay varios tipos de interferón de tipo 1. Hay varios tipos de interferones. Nosotros hoy vamos a ver los de tipo 1. El interferón de tipo 1 es innato, ¿sí? Hay dos tipos de interferón de tipo 1, el interferón alfa y el interferón beta, ¿sí? Tanto el alfa como el beta tienen las mismas funciones porque se asocian al mismo receptor, ¿sí? Así que ese es el que vamos a ver. No quiero que lo confundan con el interferón de tipo 2, que es el interferón gamma, ¿sí? Ese hace otra cosa. Nosotros hoy vamos a ver el interferón de tipo 1. Así que citoquinas, quimioquinas y estas moléculas, entonces, moléculas coestimuladoras. ¿Para qué necesitábamos las moléculas coestimuladoras? Las necesitaba en particular la célula dendrítica. ¿Para qué? Ahí está, para activar al linfocito estérico, la compañera. Exactamente, para iniciar la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Las moléculas coestimuladoras necesarias para la célula dendrítica, para que interaccione la célula dendrítica con el linfocito T, vienen de todas estas cascadas de señalización, ¿sí? Habíamos visto que estaba la célula dendrítica inmadura y la madura. Bueno, esos cambios funcionales están asociados a la expresión de diferentes proteínas que vienen de este reconocimiento. Bueno, entonces, por supuesto, moléculas de adhesión endotelial, quimioquinas, favorecen el reclutamiento de los leucocitos al sitio de infección o de daño celular. Las citoquinas inflamatorias van a conducir a la activación celular y a la puesta en marcha de los mecanismos efectores de las células innatas. El interferón de tipo 1 lo ponemos separadito porque tiene una función principal antiviral contra los virus, ¿sí? O sea que es capaz de conferir resistencia antiviral a las células que lo expresan. Y por último, las citoquinas inflamatorias, las moléculas coestimuladoras, van a permitir la activación de la inmunidad adaptativa. Recuerdan que la célula dendrítica tenía que decirle al linfocito T cómo activarse, cómo diferenciarse. Y ese mensaje estaba dado por el tipo de citoquinas que va a expresar en el momento de la interacción con el linfocito T. Bueno, entonces ahora vamos a ir de a poco metiéndonos en las cascadas de señalización para que podamos entender bien qué es lo que sucede. En este dibujo hay una cosa nueva que aparece en relación al anterior, que es las proteínas adaptadoras, ¿sí? Proteínas adaptadoras hay solo 2 en los TLRs, solo 2 proteínas adaptadoras, ¿sí? No todas funcionan con todos los TLRs, ahora vamos a ver bien. Y tenemos MID88, este es un nombre que hay que recordar, MID88, y tenemos TRIF, son las 2 proteínas adaptadoras que participan en la señalización de los TLRs. Y acá tenemos en el núcleo factores de transcripción activados, ¿sí? O sea, termina la cascada, la señalización en la activación. Factor de transcripción esencial en todo lo que es reconocimiento de patógenos a nivel innatos, NF-κB, ¿sí? Esto también es un nombre a recordar. NF-κB va a inducir la producción de citoquinas inflamatorias, quimioquinas, moléculas coestimuladoras, moléculas de adhesión endotelial. Y por otro lado, tenemos los factores de transcripción IRFs, ¿sí? Los IRFs son hay varios, por eso dice S, hay varios factores de transcripción. Nosotros vamos a ver un par que les tiene que quedar.
lo que van a hacer es inducir la producción de interferón de tipo 1 que tiene la función antiviral, ¿sí? Así que los IRF conducen a la expresión de interferón alfa o beta. Bueno, esto es, vamos entrándole de a poco a la cascada de señalización, y estos son los mediadores que participan en esa cascada. No pretendo que se la aprendan, así que no se preocupen. Lo que pretendo es que entiendan cómo funciona. Yo les digo cuáles son las moléculas importantes, porque cuando uno ve esto se quiere matar, ¿tá? Entonces, yo les digo cuáles son las importantes, que sí o sí tenemos que saber, pero sí me interesa que entiendan cómo funciona esta cascada de señalización. Acá tenemos algunos, los TLRs de la membrana plasmática, ¿sí? Y tenemos TLRs endosomales de un lado y del otro, ¿sí? TLR7, 3, 7, 9. Y tenemos, como ven ustedes, dos caminos. Un camino que está en rojo y un camino que está en azul, ¿sí? Esos dos caminos lo que indican es la señalización iniciada por las dos proteínas adaptadoras diferentes, ¿sí? Entonces, el camino celeste es el camino de señalización de la proteína adaptadora TRIF, ¿sí? TRIF. Mientras que el camino rojo es el camino de señalización de la proteína adaptadora MID88, ¿sí? Así que, como ven acá, el celeste no sale de todos los TLRs y el rojo tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos reclutan las dos proteínas adaptadoras. Por ejemplo, el TLR4 es el único que tiene dos caminos, que sale el camino celeste y el camino rojo. Si ustedes observan, ningún otro TLR puede señalizar a través de las proteínas adaptadoras. Así que el TLR4 es el único en señalización por TRIF, de señalizar por TRIF y por MID88, ¿sí? Eso sí hay que saber. El TLR3 únicamente señaliza por TRIF, solo por TRIF. Eso también hay que saberlo. Y el resto de los receptores señaliza por MID88, ¿sí? Eso es importante saberlo. Entonces, como ven, después de las proteínas adaptadoras hay bastantes moléculas en las que intervienen. Y algunas de esas moléculas son comunes a las dos vías de señalización iniciadas por las dos proteínas diferentes, ¿sí? Entonces, como ven acá, tanto el camino celeste como el camino rojo comparten moléculas, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas que vienen en el medio, esas no pretendo que las sepan. Lo que sí pretendo que sepan son los factores de transcripción. Acá tenemos IRF3, que es activado por TRIF, ¿sí? Únicamente por TRIF. El IRF7 es activado por MID88. Eso sí hay que saberlo. IRF7 viene de la activación del MID88, IRF3 del TRIF. Sin embargo, como ven acá, tenemos estos factores de transcripción, el NF-κB, que lo vimos recién, que viene de las dos vías, tanto TRIF como MID88, ¿sí? Es capaz de venir de las dos vías. Y tenemos un factor de transcripción nuevo, AP1, que también funciona de forma similar al NF-κB, solamente que el NF-κB ha sido mucho más estudiado que otros factores de transcripción, pero también, como ven, promueve la transcripción génica de las citoquinas inflamatorias, de las moléculas de acción endotelial, etc. Así que, repito, cosas que sí hay que saber es cómo señalizan los diferentes TLRs, a través de qué proteína adaptadora, ¿sí? IRF3 viene de TRIF, o sea, de solamente estos dos receptores, mientras que el IRF7 viene del resto con la proteína adaptadora MID88, y el nombre de los factores de transcripción, NF-κB, AP1 y los interferones. ¿Preguntas de esto?
Bueno, terminamos con los TLRs. O los TLRs terminaron con nosotros. Vamos ahora a seguir con otros receptores. La buena noticia es que los TLR son los que vemos en más profundidad, así que los otros van a ir bastante más rápidos. Vamos ahora a pasarnos a este grupo de receptores que son los receptores de tipo lectina C. ¿Sí? Estos receptores de tipo lectina C son su gran mayoría membranarios. ¿Sí? Es un tipo de lectina, no son todos los receptores de lectina, son los receptores de tipo lectina C. Viene su nombre porque necesitan, para unir su ligando, necesitan calcio. De ahí viene el C. ¿Sí? Así que no es cualquier receptor de lectina, son los de tipo C, CLRs. Entonces, estos receptores, vamos a observar cómo es la figura. ¿Qué es lo que le llama la atención de los TLRs, si miramos los diferentes TLRs, y de los CLRs? ¿Cómo? La forma. La forma en la que están dibujados. Todos los TLRs son muy parecidos desde un punto de vista estructural. Sin embargo, los CLRs son diferentes. El grupo de los CLR son receptores bastante heterogéneos que hacen cosas diferentes y que tienen estructuras diferentes. Tienen un dominio de reconocimiento al carbohidrato que puede ser diferente y después tienen otros dominios que va a depender del tipo de receptor. Por eso esto hace que este tipo de familia de receptores sea más difícil de abordar, sea más difícil de extrapolar resultados, porque muchos de ellos son bien diferentes y actúan de forma diferentes, y vamos a ver que las funciones también pueden ser diferentes. Entonces reconocen motivos glucídicos, ¿sí? Tienen un dominio transmembrana y algunos de ellos tienen dominios citosólicos que participan en la señalización. ¿Sí? Acá, por ejemplo, pusimos uno que no tiene dominio citosólico y uno que no sabemos, que hay algo pero no se sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque hay 2, 3 o 4 ejemplos de receptores de CLR que se estudian mucho, y de ellos se sabe bastante, pero de otros no se sabe. Entonces, no, hay algunos que no se les ha identificado motivo de señalización, entonces no señalizarían, y hay otros que ni siquiera se les conoce, ¿sí? Y esta señalización puede ser heterogénea, en el sentido de que puede dar resultados diferentes. No como los TLRs, que los TLRs siempre, como se vio ahí, todos los TLRs inducen la producción de citoquinas inflamatorias, de los interferones de tipo 1. Y para complicarla, estos receptores pueden tener una señalización que va a ir a favor de la respuesta inflamatoria, la va a activar, o la puede limitar. Es lo que llamamos modulación de la señalización. Lo que hace los CLR que son capaces de inhibir, no inhiben completamente, pero lo que hacen es modular la señalización para modular la respuesta. No todo, como vemos, todo lo que es reconocimiento de patógenos, no todo es activación, activación, activación. Estos receptores son capaces de modular de forma fina y de decir, bueno, no la quiero tan fuerte, la quiero un poco menos, ¿sí? Este tipo de respuesta. Así que algunos son moduladores. Bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa y vamos a ver algunos ejemplos de CLRs, los más estudiados. Por ejemplo, TESTIN-1 es uno de los más estudiados y reconoce beta-glucanos. Los beta-glucanos están principalmente en hongos, ¿sí? Así que son estructuras beta-glucanos que están asociados por
son glucosas, altísimo número de glucosas asociados por enlaces de tipo beta que no existen en nuestras células, ¿sí? Y entonces reconoce su ligando y también tiene una cascada de señalización que, como vemos, ha sido bien identificada porque le vemos muchos mediadores, ¿sí? Entonces, la proteína adaptadora tiene el dominio citosólico, acá las bolitas verdes, que asocia a la proteína adaptadora una vez que reconoce su ligando. Eso es similar a lo que vimos con los TLRs, ¿sí? Y esa proteína adaptadora sí que es una proteína quinasa que fosforila y activa otras proteínas, y como vemos acá, lo que van a hacer es activar los factores de transcripción NF-κB y AP1. Esta señalización es similar, o sea, no es la misma, pero es con la misma función que la que vimos con los TLRs, excepto que las proteínas adaptadoras y las mediadoras son otras, ¿sí? Así que ahí está bueno recordar Dectin-1, SIC y sus factores de transcripción que activan, ¿sí? Bueno, después tenemos Dectin-2, es como una prima de Dectin-1, por eso se llama 1 y 2, son muy parecidas, pero en lugar de reconocer glucosas, motivos de glucosas unidos, lo que reconoce son mananos, o sea, estructuras manosiladas, altamente manosiladas, estructuras muy largas de manosas que están unidos por enlaces de tipo alfa y que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos estructuras de manosas muy cortitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, acá miren cuál es la diferencia acá a nivel citosólico entre Dectin-1 y Dectin-2. Dectin-1 tiene un dominio de señalización que recluta a la proteína adaptadora. Dectin-2 no tiene dominio de señalización, ¿sí? Observan ahí que es un palo, no tiene la bolita, ¿sí? En comparación con este. Bueno, pero sí tiene asociado esta cosa celeste. Esta cosa celeste es una proteína que tiene un dominio de receptores inmunológicos que está presente en muchos receptores del sistema inmune, ¿sí? Y que sí es capaz de señalizar. Entonces, Dectin-2, a diferencia de Dectin-1, no tiene directamente un motivo de señalización, pero está asociado a otro dominio que sí señaliza, ¿sí? Y ese dominio, este FCR, este dominio sí recluta a la proteína adaptadora que también es SIC, ¿sí? Así que eso sí está bueno saberlo, no todos tienen los dominios de citosólicos, algunos se asocian a dominios de señalización. Dectin-2 recluta a la proteína, a la quinasa SIC, y bueno, luego está la cascada de señalización que, como vemos, da lugar a los factores de transcripción NF-κB y AP1, ¿sí? Bueno, ahora podemos mirar, por ejemplo, aquí es otro receptor, otro CLR, que se llama Minkel. El Minkel, como vemos, une manosas, ¿sí? También parecido al Dectin-2, y como vemos es muy similar, la formita, el dibujito de Minkel es muy similar al Dectin-2, o sea que se comporta similar, tampoco tiene dominio de señalización, está asociado a un dominio de señalización adicional y recluta la proteína SIC. Bueno, y por último tenemos, este es un ejemplo también bastante estudiado. Hoy en día se conocen un poco más de moléculas que hacen estas cosas, pero como ven acá, esta señalización está como menos en detalle que estas, y es porque cuando se hizo esta figura no se conocía, ahora se conocen 2 o 3 moléculas más, ¿sí? Disisign está acá, reconoce manosas y fucosas. Manosas y fucosas que pueden estar presentes en virus, que pueden estar presentes en bacterias, que pueden estar presentes en ectoparásitos también. Y bueno, y acá lo que sucede es que no se sabe muy bien qué es lo que pasa con la proteína RAS, que es una quinasa, ni se conocen los mediadores,
pero sí se sabe que activa el factor de transcripción en FKB, ¿sí? Bueno, ¿y qué otra cosa vemos ahí además de los LRs? Vemos unos TLRs, ¿sí? También vemos unos TLRs. Y que esto es para mostrarles que una célula no tiene solo CLRs, tiene también TLRs y que pueden estar compartiendo moléculas en su cascada de señalización. Ahora, este es el lado sencillo de los CLRs. El lado complicado es este. ¿Por qué? Porque como les dije, algunos CLRs, no todos, pero algunos, es el caso del D-Design, pueden generar señales inhibitorias, señales que van a modular, y esa modulación puede ser tanto para arriba como para abajo, o sea, inhibidora o activadora, la señalización de otros receptores. Y en el caso de los LRs lo que se vio es que pueden modular la señalización de los TLRs, ¿sí? O sea, esto no lo hacen todos los LRs, se ha visto para algunos como D-Design, ¿sí? Es un ejemplo. Acá vemos cómo estaría modulando la señalización del TLR4. Tenemos varios patógenos que son reconocidos por D-Design. Si además también hay señalización de TLR4, el TLR4 hace esto, recluta MID88 como vimos y luego va a producir la activación de NF-κB para la transcripción génica. Pero acá el D-Design lo que hace es intervenir a este nivel, a nivel de la activación del factor de transcripción, ¿sí? Que fue activado por la señalización del TLR4, bueno, también se muestra la del TLR3. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La señalización de D-Design va a intervenir en la activación y en la función del NF-κB. ¿Y qué va a hacer? Va a inducir un aumento de la producción de, en este caso, una citoquina que es IL-10. IL-10 hasta ahora no la habíamos visto, ¿sí? No la habíamos visto porque IL-10 es una citoquina antiinflamatoria, ¿sí? No es proinflamatoria como todas las que vimos ayer. Entonces, normalmente, solito, el TLR3 y el TLR4 no producen altas cantidades de IL-10, no las producen. Pero cuando hay un reconocimiento, una señalización en paralelo de D-Design, la señalización de los TLRs se ve influida por esa señalización y cambia el producto final, en este caso el aumento de una citoquina antiinflamatoria. Es como que esta señalización interviene y molesta a la de los TLRs, ¿sí? Entonces todo esto genera esas modulaciones finas de la señalización y toda esa heterogeneidad. Estos son otros ejemplos que se muestran. Otros ejemplos de cómo la señalización por CLRs molestan, intervienen en la de los TLRs. Por ejemplo, D-Design reconoce moléculas de patógenos y miren lo que hace. Miren lo que hace. Genera este Pac-Man violeta acá. ¿Qué hace este Pac-Man? Está destruyendo estas moléculas que son ARN. Se lo está comiendo, ¿sí? ¿De dónde viene este ARN? Es ARN de la citoquina TNF-alfa y de IL-6. ¿De dónde viene este ARN? Viene de la expresión génica inducida por el TLR1 y el TLR2, ¿sí? Entonces, el TLR1 y TLR2 reconoció a un patógeno, activó al NF-κB su transcripción génica para producir la transcripción de TNF-alfa y L6, la producción de ARN mensajero para que comenzara la traducción a proteína, pero todo esto se da. Pero cuando tengo el ARN mensajero para que empiece la síntesis proteica,
viene el D-Cysteine y a través de la activación de una ARNasa, eso es lo que es el Pacman, una ARNasa, que lo que hace es digerir el ARN y cortarlo, empieza a disminuir la cantidad de ARN mensajero. Entonces, esto es un mecanismo que muestra cómo el D-Cysteine disminuye la producción de las citoquinas inducidas por el TLR1 y el TLR2. Y este es otro mecanismo en el que se muestra con el TLR9 y el TLR8, en el que hay una molécula que lo que hace, esta es MICL, es otro CLR, que en realidad este es otro mecanismo de interferencia en la señalización de los TLRs. En lugar de tener algo de activación con reclutamiento de quinasas, lo que tiene es un dominio inhibidor. Y lo que reclutan no es una quinasa, sino una fosfatasa. SHP son fosfatasas, ¿sí? Entonces, como la secuencia de señalización de los TLRs está basada en activación por quinasas, al activar una fosfatasa, uno puede estar controlando esas fosforilaciones, sacando las fosforilaciones que pusieron las quinasas. Y entonces ahí interviene, influye en el tipo de señalización de los TLRs. ¿Se entiende? La fosfatasa lo que va a hacer es lo opuesto que la quinasa. Entonces ahí frena la señalización. Así que bueno, esos son ejemplos de cómo los LRs pueden modular la respuesta. Muchas veces esa modulación es buena, porque es bueno no tener todo rendido al máximo, ¿no? Que puede generar. A veces este tipo de modulaciones funcionan como regulación del sistema inmune. Pero a veces los patógenos se aprovechan de este tipo de mecanismos y pueden desencadenar respuestas que sean más favorables para los patógenos, como por ejemplo la producción de citoquinas antiinflamatorias como la IL-10 que estuvimos viendo. No, todo depende del contexto, todo depende de la situación, los niveles de las moléculas también y de los otros receptores que se están reconociendo. Porque eso es lo difícil de imaginarse en la cabeza. Esto no es que viene un patógeno con una célula del sistema inmune innato y reconoce ese patógeno por un único receptor. No. El reconocimiento, como vimos ahí con los LRs y los TLRs, se da en paralelo con muchos receptores, porque hay muchos receptores que pueden reconocer moléculas diferentes de un mismo patógeno, ¿sí? Entonces, la situación es compleja. No hay una única activación que se da y en un único tipo de células. Ahora vamos a pasar a los receptores intracelulares, ¿sí? A los que están en el citoplasma de las células del sistema inmune innato, y vamos entonces a ver los NLRs, los receptores de tipo RIG, y bueno, y acá anotado también vamos a ver STING y GAS. Estos receptores eligen estar en el citoplasma porque van a estar reconociendo proteínas derivadas de patógenos que son intracelulares. Patógenos que necesitan entrar a la célula para continuar su ciclo biológico, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos patógenos? Los virus. Los virus son organismos obligados intracelulares, ¿sí? El virus tiene que entrar a la célula para replicarse. Entonces, cuando entra a la célula, tenemos este tipo de receptores que pueden interaccionar con las moléculas derivadas de los virus y también contribuir a la respuesta inflamatoria. Pero obviamente que los virus también pueden ser reconocidos por receptores de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque los virus también pueden presentar glicoproteínas
Entonces, esos motivos glucídicos pueden ser reconocidos por los LRs, ¿sí? Algunas glicolipoproteínas también pueden ser reconocidas por el LPS, o sea, no son únicamente. Pero estos receptores están especializados en reconocer moléculas que derivan de patógenos que son intracelulares. Hablamos de los virus, hay bacterias que son intracelulares obligadas, o sea que sí o sí para multiplicarse necesitan entrar en el interior de la célula, o que son facultativas. Facultativas significa que pueden vivir tanto afuera como en el interior de la célula. Esas son más difíciles de combatir. Y después tenemos parásitos intracelulares, parásitos protozoarios intracelulares que también infectan las células y que podrían estar siendo reconocidos por este tipo de receptores. Entonces vamos a empezar por los receptores de tipo NOD, ¿sí? O NLR. Estos receptores de tipo NOD, como ven acá en esta figura, por más que es un poco diferente, el dominio de unión al ligando es este que está aquí, ¿sí? En forma de media luna. Y como ven, es parecido al de los TLRs. No se hace así porque sí, sino porque tiene un dominio, el dominio LRR era el dominio de repetidos, el rico en leucinas. Ese dominio también está en los TLRs, ¿sí? Así que desde un punto de vista estructural son un poco parecidos a los TLRs en cuanto al dominio de unión al ligando, ¿sí? Estos receptores no tienen dominio transmembrana porque están en el citosol de forma soluble, ¿sí? Y hay diferentes tipos. Hoy en día hay más. Entonces dijimos que los receptores, los NLR son receptores de tipo NOD y hay diferentes NOD, ¿sí? NOD 1, NOD 2, NOD 3. Hay diferentes familias de estos nodos, los NALs. Bueno, no importa, diferentes tipos de nodos. Lo que importa es que todos comparten unas características estructurales similares y que el dominio de unión al ligando es similar al de los TLRs. ¿Qué reconocen estos dominios de unión al ligando? Bueno, reconocen motivos que también reconocen los ligandos, motivos que derivan de los patógenos y que también reconocen, como por ejemplo toxinas bacterianas, flagelina, ADN doble cadena, ¿sí? También reconocen moléculas derivadas de daño, son altamente permisivos en lo que es su reconocimiento, daño como ATP, ácido úrico, y reconocen sustancias cristalinas y también sílica y radiaciones ultravioletas. Estos receptores se pueden activar por las radiaciones ultravioletas que provienen del sol. Y en realidad son la base, son la explicación de por qué cuando nos quemamos demasiado nos duele la piel, tenemos obviamente muerte celular del epitelio, pero además, eso es cuando nos pelamos, pero además se nos inflama la piel si nos exponemos por demasiado tiempo al sol. Y eso es porque las radiaciones ultravioleta activan este tipo de receptores que desencadenan una respuesta inflamatoria, ¿sí? Luego de ese dominio, el dominio de unión al ligando, tenemos otros dominios que acá están representados como por rectángulos rosados o rojos, y como ves, no todos son iguales. Todos tienen este dominio rosado, que es el dominio NACH, ¿sí? Todos los NLRs tienen este dominio NACH. Este dominio NACH es un dominio de oligomerización, porque cuando estos receptores se activan, se van a juntar, se van a oligomerizar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Y después está el dominio de señalización, el dominio efector, que va a señalizar, y acá es cuando vemos que hay una característica más variada de estos dominios, porque no todos tienen los mismos dominios. Entonces podemos tener el dominio PID, o los dominios CAR, o los BID, ¿sí? Y eso, bueno, varía dependiendo del tipo de NLR. Acá los tenemos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan estos receptores? Estos receptores están en el citosol, flotando, son solubles. Va a venir un patógeno o va a venir alguno de estas señales que van a unir aquí a sus ligandos y van a generar un cambio conformacional en el dominio NACH, que todos lo tienen. Ese cambio conformacional le va a permitir oligomerizarse. ¿Y cómo se oligomerizan? De esta forma. Forman varios tipos de receptores NOD, se asocian para formar este tipo de estructura en forma de rueda. A los yanquis les gusta decir que es una dona, ellos ven donas en todos lados. Pero al formarse este dominio de oligomerización, se activa el dominio efector, ¿sí? El dominio efector, o sea, el dominio CAD, o el dominio PID, o el dominio BIR, ¿sí? Y entonces, ese dominio, ¿qué es lo que va a hacer? Activar a una caspasa. Es una vía de señalización que activa una caspasa, ¿sí? Es la caspasa 1, la vemos acá. Se recluta ahí la caspasa 1, activada. ¿Y qué es lo que hace en particular? Estos receptores, los receptores NLRs, no van a ir a activar factores de transcripción como acabamos de ver para los otros. Lo que van a hacer es clivar esta molécula y producir la IL-1-beta. La IL-1-beta nosotros ya vimos en el día de ayer que es una citoquina altamente inflamatoria, con muchos efectos en el estadio inicial de la infección, en el estadio agudo de las infecciones. Y la IL-1-beta, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra de forma constitutiva expresada, pero adentro de la célula. ¿Cómo se encuentra? En forma de pro-IL-1-beta. Pro-IL-1-beta no es capaz de llevar a cabo su función porque no puede salir de la célula, no puede ser secretada. Únicamente va a ser secretada cuando sea clivada por la caspasa 1, producto de la activación de los NLRs, y luego se transforma en IL-1-beta y esta sí puede ser secretada, ¿sí? El sistema de secreción es independiente del retículo endoplasmático, es un sistema muy particular, pero que depende entonces de la acción de la activación de los NLRs. Este complejo macromolecular en forma de rueda que se genera luego que se activan los NLRs se llama inflamasoma, ¿sí? Se llama inflamasoma porque es como un cuerpo, soma es cuerpo, ¿sí? Que es bien visible, se puede ver por micrografías electrónicas y nada, ahí se le puso inflamasoma, ¿sí? Entonces va a permitir la secreción de IL-1-beta. Ahora, a mí me gustaría que comparáramos este tipo de mecanismos con los mecanismos que vemos recién, que depende de una cascada de señalización, activación del factor de transcripción y expresión génica. Compárenlo con este. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Este involucra más cosas, menos cosas que el anterior, dura más tiempo, menos tiempo. ¿Qué les parece? Díganlo de forma intuitiva. Menos, es más rápido. Exactamente. Acá, cuando se activan los NLRs, luego que se oligomeriza el inflamasoma, lo único que tiene que hacer el inflamasoma, a través de la caspasa 1, es cortar la IL-1. La pro-IL-1-beta. Esa proteína ya está presente en la célula, no se tiene que sintetizar, ya está presente. Lo único que hago es cortarla y ni la corta la IL-1-beta sale para afuera, ¿sí? Entonces es un mecanismo de acción rápido que permite su actuación inmediatamente después de haber detectado el patógeno. Entonces,
Mientras que los otros, los TLRs, además de su cascada de señalización, tiene que activar el factor de transcripción, el factor de transcripción tiene que ir al núcleo, asociarse al ADN, decirle que transcriba tal y tal proteína, se hace el ARN mensajero, del ARN mensajero la proteína y recién ahí se secreta, ¿sí? Entonces, es un mecanismo de acción rápida que le permite al sistema inmune innato actuar enseguida. Y mientras tanto se van dando las otras cosas para que luego se potencie más la respuesta inflamatoria, pero le permite actuar rápido. Este complejo sirve para IL-1 beta y sirve para IL-18, ¿sí? Son las dos citoquinas capaces, las dos, existe la pro-IL-1 beta y la pro-IL-18, son las dos citoquinas capaces de ser secretadas de esta forma, ¿sí? Entonces hablamos del inflamasoma y hablamos de cómo se produce esta activación. Ahora, bueno, esto es un poco para mostrar los diferentes ligandos, y quería decirles que el inflamasoma, un poco tiempo después que se descubrió y se describió, se empezó a estudiar de forma fina su funcionamiento. Y se vio que en realidad el inflamasoma, para funcionar, necesita dos señales, no solo estas señales, ¿sí? Estas son los ligandos que une, necesita dos señales para activarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esas dos señales? ¿Cuáles son? Una es todos los ligandos que ya vimos. Y otras es la segunda señal, que tiene que ver con el flujo de potasio y con la generación de radicales libres, básicamente. Entonces, para que el inflamasoma se genere, para que haya polimerización por parte de los NLRs, además tiene que estar presente esta segunda señal, que es aumento de especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Que eso puede venir un poco por el lado del estallido respiratorio, y flujo de potasio y en algunos casos presencia de ATP también. ¿Qué es lo que dice acá? Flujo de potasio, especies reactivas del oxígeno. Entonces, tener en cuenta eso, de que para que haya la oligomerización del inflamasoma, necesito una señal extra, y esto es bien particular para estos receptores y no para el resto, ¿sí? Para el resto es únicamente una única señal. Bueno, cambiamos de receptores. Vamos a ir a los receptores, a los RLRs o los receptores de tipo RIR, que también son citoplasmáticos, se encuentran en el interior de la célula del sistema inmune innato y tiene diferentes dominios, como vemos acá, y tenemos el dominio RD. El dominio RD es el dominio de reconocimiento del ligando. ¿Cuál es ese ligando? Es ARN doble cadena. Los receptores de tipo RIR reconocen ARN de tipo de doble cadena, que nosotros no tenemos, y que está presente en determinados tipos de virus. Así que su función es principalmente reconocer virus que tienen ARN doble cadena. Lo reconocen a través de este dominio RD. También, entonces, tiene otros dos dominios. Este dominio acá dice CAR, no sé si lo llegan a ver, pero dice CAR. Y es el mismo tipo de dominio que acabamos de ver en el inflamasoma, ¿sí? Que podían tener CAR, BIR, bueno, el CAR es el mismo, que también lo que hace es reclutar caspasas como hace los NLRs. Y luego tiene un dominio licasa porque estas proteínas necesitan ATP para funcionar, ¿sí? O sea que son ATPasas, además. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un virus que tiene ARN doble cadena, lo tiene ahí, entra a la célula
libera el ARN doble cadena y es reconocido por el dominio RID, que conduce a la activación del dominio CARD, y esa activación del dominio CARD lo que hace es activar por un lado los dos factores de transcripción que vimos, el IRF3 y el IRF7, que van a conducir a la producción de interferón de tipo 1, ¿sí? Y por otro lado también se vio que es capaz de activar a NF-κB. Y NF-κB produciendo las citoquinas proinflamatorias, 6, TNF-alfa, etc. Miren acá, esto es interesante. Acá además se pone pro-IL-1 beta, ¿sí? Entonces, yo les dije recién en los NLRs, les dije que la pro-IL-1 beta ya estaba presente en el citoplasma, lo cual es así, está presente. Pero en paralelo con otras vías de señalización, se puede aumentar la expresión génica de la pro-IL-1 beta. Este es un ejemplo, por ejemplo. Esta pro-IL-1 beta va a quedar encerrada en la célula y necesita del inflamasoma para poder ser secretada al exterior, ¿sí? Pero esto es como muestra cómo se complementan ambos mecanismos. O sea que el inflamasoma se activa por otra vía, utiliza la pro-IL-1 beta que ya se encuentra en la célula, y otras vías potencian la expresión génica de la pro-IL-1 beta para que tenga más sustrato para proteolizar el inflamasoma. ¿Se entiende? Bueno, hay una característica particular de este tipo de mecanismo, y es que acá vemos una mitocondria, porque esta mitocondria tiene una proteína membranaria que se llama MAPS, ¿sí? Esta MAPS es la proteína adaptadora del receptor de tipo RID, ¿sí? Y está ahí la mitocondria porque MAPS es una proteína transmembrana de la mitocondria, ¿tá? Es por eso. Pero bueno, MAPS entonces es la proteína adaptadora de los RIDs. Por último, entonces, ya estamos terminando, vamos a ver el sistema SIGAS-STING, que también está especializado en reconocer material genético viral, en particular ADN, ¿sí? ADN. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá tenemos a SIGAS. SIGAS es una molécula intracelular soluble que va a unir ADN, necesita ATP, ¿sí? Y lo une de esta forma. Y lo modifica porque SIGAS es una ciclasa. Y para llevar a cabo su actividad, bueno, necesita el ATP, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es produce esta molécula que se llama SIGAM. SIGAM es GMP-AMP cíclico. Es como el AMP cíclico, pero en lugar de ser dos moléculas de AMP, es una molécula de GMP y una molécula de AMP. Por eso se le pone GAM, SIGAM, ¿sí? Este SIGAM se va a unir a STING, que es una molécula que está en el retículo endoplasmático, y STING se activa, recluta proteínas y participa en la activación de el IRF3, el factor de transcripción que va a dar lugar a los interferones de tipo 1, y por otro lado también activa a NF-κB, ¿sí? Así que ¿qué es lo que reconoce SIGAS? Es ADN. Bueno, entonces, esto es más o menos el mapa de forma bastante confuso de todo lo que vimos en el día de hoy, ¿sí? Entonces, acá tenemos los receptores TLR, estuvimos hablando de los receptores TLR, tenemos los de la membrana plasmática y de los de la membrana endosomal. Tenemos los LRs, ¿sí? Con sus cascadas de señalización. Tenemos por acá, ¿dónde está? Acá, el inflamasoma,
está proteolizando a la IL-1 beta y a la IL-18. Tenemos los receptores de tipo RIR, que vimos recién, ¿sí? Que están ahí con la proteína MAPS, tiene la mitocondria. Y tenemos acá STIM asociado al retículo endoplasmático, porque STIM está presente en la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, vamos a observar a las flechas. ¿A dónde terminan todas esas flechas? Todas esas flechas terminan en la activación de los factores de transcripción. AP1, NF-κB, IRF3, IRF7. Son los factores de transcripción que se tienen que saber. Y como ven acá, NF-κB recibe muchas flechas derivadas de diferentes lugares. Eso es principalmente... Ustedes van a ver que hay muchas cosas que siempre hablan de NF-κB. Es principalmente porque NF-κB ha sido el modelo de estudio mayoritario. Fue el primer factor de transcripción en ser descrito y del cual se conoce más. Entonces se estudia más y por eso se sabe más, ¿sí? Pero es consecuencia de la forma que tenemos de abordar para obtener el conocimiento. Todos los factores de transcripción entonces van a generar ese programa genético permitiendo la transcripción génica de proteínas que participan en la respuesta inflamatoria. Y entonces de eso se trata. La inmunidad innata tiene que decodificar todas estas señales producto de la señalización de todos estos receptores. Y eso es bastante complejo porque, como les dije, puede haber varios receptores en una misma célula, una puede tener más cantidad de uno y menos de otro, entonces todo eso hace que haya matices y que todo sea más complejo de comprender. Resumen de las dos clases que vimos ayer. Entonces, vimos que las moléculas derivadas de patógenos o de daño, bueno, también de la microbiota, no lo puse acá, van a ser entonces reconocidas por diferentes receptores que van a estar presentes en las células del sistema inmune innato. Puse primero al neutrófilo porque el neutrófilo, ¿se acuerdan que era el primero llegar al sitio de infección? Y entonces ese reconocimiento lo va a hacer a través de esos receptores. Luego vienen los macrófagos, que también van a tener receptores, y que entonces van a través de la cascada de señalización, empezar a producir proteínas que van a favorecer la respuesta inflamatoria y a su vez que va a incrementar su mecanismo efector, que es la fagocitosis, ¿sí? Recuerden, tengo que actualizar esta diapositiva. Recuerden que también vimos del neutrófilo la capacidad de hacer netosis también. Por otro lado, hablamos de las células natural killer, que son capaces de reconocer células alteradas, por ejemplo, infectadas, estresadas, o células tumorales, y matarlas por apoptosis. También hablamos del sistema del complemento, cómo el sistema del complemento se activa dentro de la inmunidad innata, puede participar en la opsonización, favoreciendo la apoptosis, o matando directamente a patógenos. Y por último vimos la célula dendrítica que puede, este receptor se configuró todo, puede entonces también reconocer las moléculas derivadas de patógenos, derivadas de daño, derivadas de la microbiota a través de todos los receptores que vimos hoy, y es la que luego va a viajar a los ganglios linfoides drenantes y presentar antígenos en el contexto del MHC de clase 2 a los linfocitos T para activarlos e iniciar la inmunidad adaptativa. Bueno, ¿preguntas?